hablando de los misterios de Dios. Y hablamos con el pastor hace un rato, en un receso que tuvimos, sobre por qué eran los misterios de Dios, por qué Moisés fue uno de los conocedores de los misterios de Dios. Pastor, ¿qué usted piensa sobre esto? ¿Qué Dios le ha revelado? Porque usted decía en el video anterior que Moisés pareciera que escuchó que algo pasaba, donde él apacentaba las ovejas. Y entonces lo dejó como picado ese tema ahí, como, ajá, ¿qué pasaba? ¿Qué escuchó Moisés? Entonces, ¿qué usted no puede contar sobre esto? Ampliando un poquito más, es bueno prestar nuestros oídos a escuchar cuando Dios está haciendo cosas. Hay que prestar el oído a eso. Porque cuando se habla de que Dios está haciendo cosas, quiere decir que llegó el tiempo de movernos, porque algo está aconteciendo. Aunque no lo entendamos, aunque pensemos que no es posible, aunque se nos dificulte creerlo o movernos, si se está diciendo, si se está sonando, como decimos en un buen dominicanismo, que hay una manifestación misteriosa, extraña, sobrenatural, eso quiere decir que debemos movernos al lugar donde está pasando eso, o movernos a quien hace esas cosas. Porque a veces hay lugares donde Dios está, como por ejemplo, cuando sale huyendo Jacob hacia Harán, se encuentra en Harán un lugar donde había una cantera de piedras, que Dios me permitió ver esa cantera de piedras en una revelación. Y toma una de esas piedras que estaban ahí, Jacob, duerme sobre ella, tiene una revelación tremenda, maravillosa. Y cuando despierta, dice, pero cuán terrible es este lugar. Cuán terrible es este lugar. Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Entonces, hay lugares terribles que tenemos que descubrirlo, donde Dios se manifiesta, donde Dios está, donde Dios se revela, donde Dios habla, donde Dios muestra, donde Dios se glorifica, donde Dios nos cambia, donde Dios nos transforma, donde Dios nos hace partícipe de su misterio, de sus revelaciones. ¿Cuántas cosas le reveló Dios a ese hombre? Fue una revelación, una noche entera. O sea que Dios le mostró cosas a Jacob, increíble, le mostró todo el misterio de la iglesia. Jacob recibió la revelación del misterio de la iglesia, del trato de Dios con el pueblo de Israel y el trato de Dios con la iglesia. Él recibió toda la revelación. Entonces, cuando él declara que era un lugar terrible, hace una señal, pone una señal allí. Y él pone una piedra, levantándola como un altar. Esta va a ser mi altar, de que mi señal de que yo tuve en este lugar, de que yo tuve este lugar. Y le derrama aceite a esa piedra en particular, no a las otras, a esa, porque esa fue la piedra de su revelación. Y que él luego declara la roca, su pastor, en el capítulo 49 de Génesis. Entonces, ese lugar fue terrible para él, por la manifestación que hubo. Entonces, cuando se está hablando de manifestaciones de las cosas sobrenaturales de Dios, nosotros debemos de ir al lugar de donde salen esas cosas gloriosas, que es de Dios que salen a través de su Espíritu Santo. Moisés, según el comentario de los pastores, se sintió desafiado, porque Moisés estaba buscando una nueva visión. Buscaron una nueva visión. La visión que le quiso imponer Jetro, su suegro, no convenció a Moisés. No convenció a Moisés. O sea que la visión de Jetro era una visión desfasada. Ya había pasado. Era una visión que no era de Dios, una visión humana, de hombre, estableciendo un régimen, una conducta y una forma de comportamiento y un sacerdocio de hombre, no un sacerdocio de Dios. Moisés estaba buscando algo de Dios,
del Dios de sus padres, porque ellos guardaban la tradición de cómo Dios se le manifestó a Abraham, cómo Dios se le manifestó a Isaac y cómo Dios se le manifestó luego a él. Israel guardó toda esa tradición. A Jacob. Entonces, Moisés quiere ahora tener un encuentro con ese Dios que revela los misterios, que se los revela a quien Él quiere, que revela su gracia y su poder a quien Él quiere. Él está buscando eso. Y al oír hablar del monte de Dios, fue un desafío. Espérate, aquí hay algo. Aquí hay algo. Y es por eso que vamos a leer para comentar un versículo que nos va a dar un poquito más de conocimiento sobre por qué Moisés se mueve. Y es Éxodo 3:1 que dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oré, monte de Dios. Yo quiero que reflexionemos un poco sobre la decisión que toma Moisés, arriesgando su relación con su suegro. Saca del perímetro donde él acostumbraba a llevar las ovejas para llevarlas a un lugar que él quería conocer. Cuando hablo de ovejas, quiero referirme también a que hay ovejas espirituales, que son las ovejas del Señor. Cuando hablo de las ovejas de Jetro, espiritualmente hablando, estoy hablando de lo que seguían a Jetro, lo que creían a Jetro. Y que Moisés coja esas ovejas que tenían, que eran de Jetro, de un pagano, para llevarlo a un lugar de Dios, era un desafío. Ahora, cuando usted decide salir de lo que no lo está edificando, de lo que no lo está ayudando, de lo que no le está enseñando, para caminar al conocimiento de los misterios de Dios, hay que tener cuidado para hacerlo, porque usted tiene que estar bien seguro de la decisión que usted va a tomar, de la dirección que usted va a tomar, para que no tome una dirección equivocada. Tengo que advertir eso para que no tomara una dirección equivocada, porque mucha gente sale, no, yo voy a buscar a Dios, yo voy a servirle a Dios, y se trepan en la montaña, porque Moisés fue en la montaña que recibió, Moisés fue en la montaña que vio. Usted no tiene que subir a ninguna montaña. Usted desde su casa, honestamente le voy a decir, yo nunca tuve que subir a una montaña a orar. Que yo recuerde subir a una montaña a predicar en Puerto Rico, un lugar bien alto, creo que se llama Maonabo, en Puerto Rico. Y en esa montaña había una vigilia de una cantidad de iglesias y me invitaron a mí a predicar. Yo fui a predicar. Pero yo soy de los que pienso que para usted buscar a Dios no tiene que treparse en una montaña. Usted puede ir en su casa, usted puede ir a una iglesia, usted puede ir a un hotel, usted puede ir a cualquier lugar, usted puede coger un terreno que esté cerca de su casa solo, en su vehículo, donde quiera que usted esté, usted puede orar. Y Dios lo va a oír de donde quiera que usted ore. Porque Dios no tiene un lugar específico aquí que me voy a manifestar. En el tiempo de Moisés, las manifestaciones que estaban ocurriendo raras, extrañas, para los que la veían, ocurrían nada más en el monte Sinaí para ese tiempo. Pero como la gracia de Dios ha sido derramada, ahora Dios se manifiesta en toda parte. Porque la Biblia dice que la presencia de Dios está en todo el mundo. Entonces, de donde quiera, usted puede orar, puede invocar el nombre de Dios en un avión, en un vehículo, en un barco, donde quiera que usted esté. No en un monte específico, porque hay gente que a veces hacen idolatría de un monte. No, aquí que se siente Dios, aquí que Dios se manifiesta. Yo respeto su opinión, siga en su monte, pero en mi relación con Dios, Dios nunca me mandó a subir a un monte. Porque yo entendía que de donde yo estaba podía orar. Y Dios me oía y me sigue oyendo desde mi casa. Bendito sea el nombre del Señor. Para que Dios me oiga, yo no tengo que subir a un monte. Si usted cree que para que Dios lo oiga tiene que subir a un monte,
Tiene que examinarse, yo creo. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero que miremos aquí algo muy interesante. Moisés escucha lo que está pasando en ese monte específico, el monte Sinaí, y decide acercarse al monte. Acercarse al monte. Él no sabe lo que se mueve en el monte, pero por los comentarios que lo oye, él decide acercarse. Se acercó al monte, llevó las ovejas de su suegro Jetro. Es muy probable que Moisés tuviera un ayudante o dos ayudantes para cuidar las ovejas y lo dejara a ellos con las ovejas para quedarse mirando al monte. Porque Moisés no fue que subió al monte, Moisés estaba abajo del monte, mirando hacia el monte, buscando lo sobrenatural de Dios en ese monte. ¿Qué es lo sobrenatural de Dios que está en este monte? Yo quiero ver eso, yo quiero ver. Lo más probable era que Moisés estaba orando para tener esa experiencia, lo más probable. Y algo acontece ahí, yéndonos a la lectura, en el verso 2, dice que apareció, está hablando de un de repente de Dios. No fue algo que lo estaba esperando Moisés, que iba a aparecer un ángel. Pero mirando Dios que Moisés pertenecía a su pueblo y que Dios conocía el corazón de Moisés y que Dios había llevado a Moisés a Madián para prepararlo, Dios mismo, a través de su espíritu, pone la inquietud en Moisés de que se mueva al monte. Al monte donde se revelan los misterios de Dios, el monte espiritual donde se revelan los misterios de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que moverse, hay que mover su tienda hacia ese monte, hay que mover su lugar hacia ese monte. Y vemos, gloria sea el nombre del Señor, la importancia de esto, que al moverse Moisés, y como no podía dejar las ovejas, porque era un compromiso que él tenía con esas ovejas, llevó las ovejas cerca del monte, pero entonces él se mueve más cerca del monte, se acerca más al monte para poder contemplar cualquier cosa que se moviera en el monte. Él estaba esperando un mover de Dios. Imaginémonos por un momento cuando usted anhela un mover de Dios, cuando usted quiere un mover de Dios, cuando usted busca un mover de Dios o una manifestación de Dios. Eso hay que buscarlo. Eso no es de que yo me quedo aquí y voy a esperar que venga un mover, que venga una manifestación. No, yo voy a buscarlo. Hay una diferencia en que usted se quede sentado y hay una diferencia en que usted se levante y vaya a buscar eso. Decida buscarlo. Usted lo puede pensar y no pasa nada. Usted lo puede decir y no pasa nada. Pero cuando usted decide buscarlo, va a pasar algo. Va a pasar algo. Algo va a pasar. Para conocer los misterios de Dios hay que moverse. Pero no tan solo así. ¿Qué hay que dejar? Moisés dejó las ovejas, espérate. Dejó sus afanes. Dejó su lucha. Dejó sus compromisos al lado para buscar los misterios de Dios. Los sacerdotes en el tabernáculo de Moisés sabían que en el santuario del tabernáculo, en el lugar santo, ahí se conocían los misterios de Dios en el lugar santo. Pero para ir a ese lugar había que pasar un proceso. Había primero que lavarse. El lavamiento espiritual se hace a través de la palabra. La palabra le dice a usted que usted tiene que dejar, que usted tiene que hacer, que usted tiene que cambiar. Entonces la gente quiere conocer los misterios de Dios, pero no quiere cambiar. Entonces tienen que ocurrir cambios en nosotros, cambios espirituales en nuestras vidas, para nosotros entrar al camino de ese conocimiento. Había un camino para llegar al lugar santo. No era así, de que ya yo estoy aquí. Señor, mírame, aquí estoy. No, hay que entrar en un proceso. La Biblia nos enseña a nosotros que antes de entrar a buscar a Dios en profundidad, debemos limpiarnos espiritualmente. Física, mental y espiritual. Pablo habla en los Tesalonicenses, en el capítulo 5, dice santificar cuerpo, alma y espíritu. O sea que tiene que buscar la santidad de los tres antes de usted entrar en el camino
de lo sobrenatural y de conocer el misterio de Dios. Cuando vemos los jóvenes hebreos, vuelvo otra vez a citar, en Babilonia, ellos decidieron entrar en un ayuno parcial, que fue comiendo vegetales, para entonces entrar a su limpieza espiritual. Y por eso cuando llegó el momento de buscar a Dios, Dios les respondió. Dios les respondió. Entonces, debemos de alimentarnos con la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versos 26 y 27 dice, habiéndola purificado la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, porque la palabra de Dios es agua. Según dice San Juan capítulo 15, verso 3, vosotros limpios estáis por la palabra que yo le he hablado. Cuando usted lee la palabra, cuando usted estudia la palabra, usted se va lavando, porque la palabra le va diciendo que usted tiene que dejar, de que usted tiene que limpiarse. Entonces, ocurre ese lavamiento, pero la sangre de Cristo no purifica, pero el lavamiento espiritual lo hace la palabra. O sea que el sacrificio de Cristo como Cordero de Dios nos purifica, nos limpia del pecado. Pero usted tiene el lavamiento espiritual, que es comenzar a dejar las cosas. Dice Efesios capítulo 4, vestido del nuevo hombre creado según Dios. Así que ya dejen la vida antigua que ustedes llevaban y entren en esa vida, porque cuando usted se viste del nuevo hombre creado según Dios, usted va a ir, gloria al Señor, caminando en lo espiritual con el hombre nuevo, con la mujer nueva. Entonces ya cuando usted tiene ese lavamiento espiritual, y como nos dice la palabra también, me voy un poquito más lejos, bendito sea el Señor, en el capítulo Tito, en el libro de Tito, un libro pequeñito, que no mucha gente lo lee, gloria sea al Señor, dice el verso 5, Tito 3:5, dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Renovado en el Espíritu Santo. La renovación en el Espíritu Santo. Entonces, cuando esas cosas están en nosotros, que ya hemos sido renovados por el Espíritu Santo del Señor, ya el Espíritu Santo nos ha vestido con la vestidura blanca de santidad. Porque dice, una iglesia purificada, santificada, para presentársela a sí misma, una iglesia sin mancha y sin arruga. Efesios capítulo 5, versos 26 y 27. Entonces los sacerdotes, una vez que eran lavados, eran vestidos con vestiduras blancas, que mostraban la santidad que ellos tenían que tener. Y después eran ungidos representando el Espíritu Santo, o sea, la renovación en el Espíritu. Eso tenía que hacerlo todos los días hay que renovarse en el Espíritu. Todos los días hay que venir en la presencia de Dios a renovarse. No es que ya yo me renové y ya no tengo que volver a renovarme. Es todos los días la renovación. Todos los días hay que traer leña para el altar. Hay que traer pensamientos negativos, acciones negativas, cosas que le son ocultas para que el altar arda. Hay mucha gente que se le apagó el altar ya y no está ardiendo porque no sacrifican nada. Es diario que hay que sacrificar, es diario que hay que pedir perdón, es diario que hay que tener ese altar. Porque no hay justo ni siquiera uno, todos le fallamos a Dios. De una o de otra forma le fallamos a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, Moisés tuvo que dejar todo atrás. ¿Quién era él? ¿Quién era él? La posición que él tenía, los compromisos que él tenía para ir al monte a buscar lo sobrenatural de Dios. Hay un camino al monte y el camino era a través del desierto. Y fue a través del desierto. Salir de Madián fue a través del desierto, a través de las pruebas. Dejando todo, venciendo todos los obstáculos, venciendo todos los problemas, caminar, mirar hacia la meta. Mi meta es llegar al monte de Dios. Mi meta es llegar al conocimiento de Dios. Mi meta es alcanzar los misterios de Dios. Nada iba a detener a Moisés. Nada y le impedía a Moisés llegar. Él se propuso llegar, y cuando usted se propone llegar al monte del poder, de la presencia, del conocimiento de los misterios de Dios,
Dios le va a abrir camino para que usted llegue. Pero va a tener dificultades porque Dios quiere saber si verdaderamente usted quiere llegar. Según dice Moisés, hablando en el capítulo 8 de Deuteronomio, desde el verso 1, dice: te acordará por tanto de todo el camino por donde te trajo Jehová por el desierto de estos 40 años para probarte en el desierto a ver lo que había en tu corazón. Si en verdad usted quiere a Dios, usted va a buscar a Dios. Le van a venir obstáculos, le van a venir problemas, se le van a presentar situaciones para ver si usted va a seguir buscando a Dios. Entonces mucha gente a veces no entiende porque ellos comienzan a buscar a Dios. De que llegan los problemas, se echan para atrás. Porque encuentran los obstáculos, encuentran las cosas que les impiden seguir. Y es probable que vengan situaciones que le obliguen a detenerse. Es probable que vengan cosas que le obliguen a detenerse, que usted tenga que detenerse, pero no de continúe su viaje. Amén. Usted debe tomar la decisión de subir, de ir a ver, de ir a buscar la bendición de Dios, la bendición del Espíritu Santo. Ya que usted va a tomar ese camino, tiene que tomar la decisión de que no volver atrás por nada ni por nadie. Que van a venir persecuciones, que la persona que está a su lado se le va a levantar, que lo van a criticar, que lo van a murmurar. Usted tiene que ignorar todo eso. Usted tiene que hacer el oído sordo y mirar solamente hacia adelante, a la meta que usted tiene: entrar en los misterios de Dios. No es imposible entrar a los misterios de Dios. Es difícil porque hay muchos obstáculos. Hay muchos muros que brincar. Hay muchas cosas que romper. Hay muchas cosas que dejar atrás. Moisés estaba dejando atrás la familia. Moisés estaba dejando atrás el sacerdocio. Moisés estaba dejando atrás a Madián. Moisés estaba dejando atrás su pueblo. Moisés estaba dejando atrás su personalidad. Moisés estaba dejando atrás su pensamiento. Moisés estaba dejando atrás sus obras. Moisés estaba dejando atrás su propósito, su proyecto, para entrar en el propósito de Dios. Amén. ¿Cuántas cosas hay que hacer para que entrar en el propósito de Dios? Entonces la gente no quiere dejar nada y quiere entrar en el propósito de Dios. Pero Dios pone condiciones. Dios pone condiciones. Tú quieres conocerlo, tienes que dejar esto. Tú quieres entrar, tienes que dejar esto. O sea que lo que tú quieres es lo que Dios no quiere. Entonces, las cosas que nosotros creemos que son buenas, que son estables, que nos mantienen acomodados, miren, es un peligro la comodidad espiritual. Es un peligro, un riesgo. Una de las palabras de Dios que más me ha impactado es cuando el Señor le habla a Moab. Dice: Moab, tú eres reposado y tú no has sido trasvasado, y en ti están los cimientos, en ti está la basura, porque tú no has tenido pruebas, tú no has tenido problemas, tú no has tenido dificultades, tú estás reposado, tú eres una vasija reposada. Tú estás en victoria, te estás gozando, siempre estás en bendición, tú no estás pasando pruebas. Entonces, las pruebas son las que te hacen cambiar el contenido que tú tienes, vaciar lo que tú tienes, botar el cieno que se ha acumulado abajo, botar eso, cambiarlo por algo nuevo. Entonces, Moisés había decidido vaciar su vasija. ¿Cuál es el desafío que Dios nos da a nosotros? Vaciar la vasija que tenemos para poderla llenar con las cosas de Dios. Para llenarla con las cosas de Dios. Moisés quería vaciar su vasija. La vasija de Moisés se formó en Egipto. Y la única forma de vaciarlo era en la presencia. Porque por sí solo no podía. Moisés tuvo que vencer, la Biblia no lo dice, pero una cantidad de obstáculos para poder llegar a un lugar donde vaciar su vasija. Y Moisés llegó con su vasija llena. No había sido renovada la vasija de Moisés. En el monte era que su vasija iba a ser renovada. Su vida iba a ser renovada. Por eso cuando él quiso entrar de repente a lo que había allí, se le impidió. No, espérate. Era una vasija reposada. Yo le preguntaría: ¿ustedes son vasijas reposadas? Que no han pasado pruebas, que no están en lucha. Tienen que vaciar su contenido. Todos tenemos que vaciar su contenido. Por eso el altar del Señor, para vaciar el contenido de nuestra vasija. Señor,
yo quiero que si mi vasija no soporta, tú la cambies, me dé una vasija más grande, me haga una vasija más poderosa para coger más. Pero yo quiero botar lo que hay en mí. Ya yo no quiero seguir con lo que tengo en mi vida. No quiero vivir con lo que hay en mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, nosotros debemos de procurar, hermano, que hayan cambios en nosotros. Que haya cambios. Que vengan esos cambios de parte de Dios. Porque cuando nosotros vertemos lo que hay en nuestra vasija, bendito sea el nombre del Señor, Dios la podrá llenar de cosas nuevas. Dice en el Jeremías capítulo 48, verso 11, que vamos a compartir. Jeremías 48, verso 11. Vamos a leer la palabra, Jeremías 48, 11. Dice la palabra: quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto quedó su sabor en él, y su color no ha cambiado. Sigue siendo igual Moab. Ajá. ¿Usted conoce alguno? Bueno. Entonces, ¿de qué sirve que nosotros tengamos un letrero que dice cristiano y andemos con una Biblia si no hemos cambiado? Fíjense que la acusación del profeta a la tribu es que desde su juventud ha estado sobre su sedimento. Sedimento es lo que queda abajo, la basura. Es lo que se ha fermentado. Entonces, descansar sobre lo que nos hemos formado, sobre la plataforma que hemos formado, y no abandonar esa vida, esa norma que llevamos, gloria sea al Señor, y no ser vaciado y cambiado en otra vasija. Necesitamos el cambio de entrar en otra vasija. Moisés necesitaba un cambio. Moisés necesitaba otra vasija. Pero para eso Moisés tenía que sacar lo que había en él, vaciar lo que había en él, para que el Señor lo pudiera hacer otra vasija. Notemos la palabra de Dios que voy a citar ahora. Gloria sea al Señor. Nos vamos a ir al capítulo 10 de Primera de Samuel. Primera de Samuel 10. Vamos a buscarlo. Primera de Samuel 10. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando Samuel unge a Saúl como rey, gloria sea al Señor. Dice la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. En el verso 6 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, le dice Samuel a Moisés, a Saúl, con poder sobre ti, profetizará con ellos, y tú serás mudado en otro hombre. Le cambiaron la vasija a Saúl. ¿Qué ustedes piensan de cambio de vasija? Bueno, es lo que dice que para poder recibir hay que estar dispuesto a ser llenado de otra cosa diferente a la que uno tiene. Fíjate que primero recibe el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es que trae el cambio. Y después que recibe el Espíritu Santo, entonces es mudado. Hay que cambiar esta vasija. No puede seguir igual. Por eso Moisés tiene que subir al monte para ser cambiado. Si Moisés no sube al monte, no iba a ser cambiado. El único lugar que había de cambio era ese monte, no había otro lugar. Porque era el monte de Dios, ahí es donde Dios se manifestaba. Y era donde Dios estaba. Gloria sea el nombre del Señor. Y él caminó ahí. Y fue dispuesto a hacer lo que le dijera. Fue dispuesto, a aceptar lo que Dios le dijera. Porque a veces nosotros queremos ir a recibir la bendición de Dios, pero no aceptar la voluntad de Él. Y lo fuerte es aceptar la voluntad de Dios. Entonces, ahí es donde
se le apaga el gozo, se le quita la unción a muchas personas. Cuando Dios le dice, tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Imagínense Nicodemo. Se le fue el gozo a Nicodemo. Cuando aparece de noche, muchos dicen que era porque tenía miedo que lo vieran. No, yo creo que no. Me parece más bien que era muy difícil conseguir a Cristo durante el día porque se la pasaba caminando. La mejor hora de hablar con el Señor era en la noche, que ya él cogía para descansar y orar. Entonces él va de noche. Y con su palabrería, porque era doctor en ley, y era uno de los principales de la sinagoga, del templo, le dice, nosotros sabemos que tú vienes de Dios. Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Fíjense, con una palabra lisonjera quiere ganarse la complacencia del Señor, pero como el Señor lo conocía, le dijo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que cambiar tu vasija. Tienes que cambiar tu vasija. No. Esa vasija en la que tú estás y el contenido que tiene, yo no la acepto. Yo no acepto esa palabra. Yo no acepto esas oraciones que se están haciendo desde esa vasija. Usted me está entendiendo. Me está entendiendo. Dios no acepta las oraciones que salen de esas vasijas, que no han sido trasegadas, que no han sido cambiadas, que no han sido vaciadas. ¿Cuántas personas hay en las iglesias que todavía no han sido vaciadas su vasija? El contenido de ellas no han sido vaciado. Su vasija no ha sido cambiada por otra. Las 6 vasijas que se usaron en la purificación del matrimonio que se celebraba en Caná de Galilea fueron vaciadas las 6 para purificación. Pero para ellas poderse llenadas tuvieron que ser vaciadas. Y después que fueron vaciadas, el Señor les dijo, échenle agua ahora. Imagínense, ellos dirían, pero ya lavamos los novios, ya los santificamos. No, es que el agua que ustedes van a echar ahora, esta agua va a ser gozo, va a ser de vino, va a traer bendición a ustedes, gloria al Señor, porque es un contenido que viene del cielo. Entonces, se quiere conocer los misterios y lo sobrenatural de Dios, hay que cambiar. Lo primero que tiene que hacer es caminar para que venga ese cambio. No es pensarlo, no es decirlo, tiene que cambiar. Es moverse, es caminar para que venga ese cambio. Para que venga esa transformación. Para que seamos vaciados, seamos mudados, como fue mudado Saúl en otra persona, en otra mujer, en otro hombre, en otro líder, en otro pastor, en otro evangelista, en otro apóstol, en otro profeta, en otro maestro. Es que tenemos que salir ya de donde nos hemos encerrado, en la vasija que nos hemos encerrado y que creemos que estamos completos, que no necesitamos nada más. Hay que cambiar eso. Es que en el Señor hay cambio, hay transformaciones, vienen cosas nuevas, tenemos que renovarnos. Hay que renovar, tiene que producirse una renovación continua en nosotros. La palabra de Dios tiene que ser renovada en nosotros. Así como Dios renova la promesa, renueva su palabra en nosotros, nosotros tenemos que ser renovados espiritualmente. Tiene que haber cambio. Eso fue lo que le pasó a Israel, que no aceptó los cambios. Moisés estuvo dispuesto a aceptar los cambios. Tenía que dejar el egipcio que él tenía en él. Usted puede hablar de todo de Moisés, de su valor, de que enfrentó los pastores que querían, que no dejaban que las ovejas de las hijas de Jetro bebieran agua, lo enfrentó como egipcio. Fíjense que cuando hizo que los pastores dejaran que las hijas de Jetro le dieran agua a las ovejas, cuando ellas llegaron a la casa le hablaron de ese hombre, de ese varón. Vino un varón egipcio, le dijeron, el egipcio. Yo quiero que meditemos sobre el egipcio que a veces llevamos nosotros. Un egipcio que quiere sacar la espada y cortar. Un egipcio que quiere pelear. Un egipcio que quiere alborotar la cosa, que quiere conseguir la cosa por fuerza. Sin embargo, gloria sea el nombre del Señor. Cuando el egipcio se enfrenta en el monte de Dios,
tiene que cambiar. Es la segunda vez que se manifiesta el fuego de Dios en la Biblia, la segunda vez. La primera vez se manifiesta el fuego de Dios en el capítulo 15 de Génesis. Cuando Abraham ofrece un sacrificio a Dios, se hace de noche, se pone oscuro y aparece una antorcha encendida con el fuego de Dios moviéndose por en medio de los sacrificios. El fuego de Dios lo vio Abraham en una antorcha. Pero ahora en el monte Sinaí aparece el ángel del Señor en medio de una zarza, en medio de una llama de fuego que estaba en una zarza. O sea, una zarza ardiendo. Ahora es un altar. Ahora no es una antorcha. Ahora la cosa es más grande. Es una zarza. Y está la presencia de un ángel. El ángel de Jehová. Bueno, hemos llegado ya al final de nuestra segunda parte. Que el Señor le bendiga a todos y será hasta la próxima.